Ah, bueno, 59. Bueno, cuando digas ya, Salimos. solsticio. Épocas del año interesantísimas porque todo se pone al extremo, como el mismo sol que se pone en uno de los dos extremos, bien sea norte o sur, en cada solsticio. Y pues en estas fechas de Navidad, el feliz más feliz, el triste más triste, el solo más solo y el que está en familia más apiñado aún en la misma familia. Son temas que viene a tratar precisamente el solsticio del sol quieto, 3 días del sol quieto para arrancar en el sol invictus, en donde la luz empieza a tener más fuerza. Hoy vamos a tratar precisamente nuestros madrugadores domingos, querido Javier Aragón. Qué gustazo que estés de nuevo acá con nosotros. El gusto es mío, Juan. Un abrazote muy caluroso con semejante frío, porque aquí ya en Orlando se siente el solsticio, ya tenemos gris, ya empiezan a aparecer los grises de Saturno, los grises y los negros. Y encantado, encantado de estar acá cumpliendo, ya casi cerrando en los últimos 2, 3 domingos del 2025 y hablando de este tema que nos empieza a pasar factura, ¿no, Juan? Como el frío y la cruda que vamos a empezar a tener para hacer el cierre y apertura del próximo año. Contento de estar aquí con toda la audiencia, además que nos gozamos estos programas. Y ahí estás tocando uno de los temas más interesantes que hace la astrología occidental, que es el clima que nos rodea, el ambiente, el contexto, que es lo que precisamente hace la astrología, que es la observación de estos contextos para hacer análisis psicológicos y entender en qué mundos que estamos y entender en qué momento, en qué parte del calendario estamos ubicados. Así como lo estás mencionando tú que estás en el hemisferio norte y se empieza a ver todo gris, también en el hemisferio sur empieza ya a calentar, mejor dicho, ya ha venido calentándose, pero ya está lo que es Chile, Argentina, bueno, todo el cono sur está en pleno verano. Son dos climas totalmente extremos que están hablando de la capacidad humana de supervivencia, de cómo entonces en estas situaciones en donde la vida se pone en puntos críticos, tenemos capacidad de tener suficientemente refrigerado el ambiente o suficientemente cálido el ambiente para poder hacer una supervivencia. Y esto es lo que muestra Cáncer y Capricornio, los dos extremos del zodiaco, en donde precisamente a nivel psicológico están representados por las figuras parentales. Esto lo que representa es, así como tuvimos un padre y una madre suficientemente buenos, que ha permitido que conservemos la vida hasta ahora, internamente tenemos esos dos arquetipos que necesitan ser puestos en evidencia. ¿Cómo me materno? ¿Cómo cuido de mí? ¿Cómo estoy atento a mis necesidades y cómo estructuro mi futuro? Y cómo le doy una vista y una identidad a la pertenencia que tengo en este planeta Tierra y cómo hago de ello una construcción radiante, integradora. Todos son temas capricornianos y cancerianos, que son los que están activos en los solsticios. Llegan los moldes, Juan. Empezamos en el mes de los moldes, a mirar qué es lo que se va a refrigerar, cuál es el molde que tiene algo, porque aquí empiezan las galletas, el molde de esto, hagamos los moldes y me llama la atención el tema, dos cosas. Primero, los moldes, las formas que rige el solsticio, como qué forma tiene esto, típico de Capricornio, de empezar a darle molde a nuestra vida, y es como ese sol entrando también en esa zona capricorniana que no solamente marca un cambio de tiempo, sino también lo que esto significa de manera colectiva o individual para nosotros. Mira cómo a través del extremo frío nosotros podemos conservar algo. Como que la biología nos ha enseñado que a través de ese extremo podemos darle más vida y es quizás también la parte más longeva que habla en este caso Capricornio o el sentido mismo de las formas. Cuando algo tiene forma o cuando algo se ubica de manera cuadrada o de manera redonda, pues tiene un espacio dentro de algo, toma forma, toma nombre y desde ahí en adelante empezamos a través de esa forma
a estructurar lo que es el nuevo año o a estructurar lo que es la vida. Es como ese tiempo, ese extremo frío que dice, si metemos esto en algo más frío, podemos preservar su vida, su durabilidad, la usabilidad que le vamos a dar a algo, de manera material, la comida, todas las cosas que nosotros tenemos, y llega como ese, al mismo tiempo, el con qué cuento. ¿Cuáles son? Es como el análisis de con qué cuento para empezar los otros ciclos. Verdaderamente esto que tengo acá o esta forma que tengo acá va a aguantar los otros tiempos que vienen, en este caso tomando como referencia los equinoccios, el otro año, como que lo nuevo que voy a empezar sí es sostenible aquí. Como empezar a mirar también las formas rocosas que nosotros tenemos y hasta dónde podemos negociar con ello. Ah, los ejemplos de Javier Aragón están buenísimos. Mano, los moldes, qué belleza, ¿no? Los moldes de las galletas navideñas, los moldes de la torta navideña que se debe meter al horno, además que se debe amasar, dejar leudar, que crezca y después meter al horno, o los moldes de las paletas y los helados, que después de hacerla se mete al congelador y se termina disfrutando. Es que es precioso el ejemplo porque pues estos son las formas, ¿no? Las formas. Fíjate cómo en la fiesta del Sol Invictus, que está dado en nuestro calendario judeocristiano como la Navidad, el 24 de diciembre y demás, que realmente las fiestas eran el 20 o 21, que eran las Saturnalias, o el inicio del solsticio, está marcando una serie de líderes espirituales que tienen la misma fecha, ¿no? Está Tamuz, está eh, eh, Mitra, está Jesús, ¿sí? Con un nacimiento en situaciones muy similares. Y es uno de los líderes, o cómo decirlo, de los héroes de las mitologías que nos hablan precisamente de la entrega voluntaria a su destino. Fíjate cómo cuando él está en el Monte de los Olivos y que van por él y todo, y entonces que lo van a defender, no, no se llevan a mi maestro y le cortan la oreja a uno de los, ¿sí? Inmediatamente él dice, no, un momentico, le sana la oreja y se entrega voluntariamente al proceso. Esto es el solsticio, entregarme voluntariamente al mundo de las formas. Es como vertir todo el espíritu en el molde para hacer la torta o para hacer la paleta o el helado, ¿sí? Es como voluntariamente la energía capricorniana es una energía de tierra que dice, sé lo que me espera y sé las dificultades, pero voluntariamente me entrego porque es mi destino. Y fíjate lo que sucede opuesto cuando yo no me entrego a estas causas y a estos moldes voluntariamente para crear la vida. Está la insatisfacción interna de no ser dueño de uno mismo. Está ese eterno puer, ese eterno adolescente que termina siendo subyugado y robada su adultez por sus padres que le entregan todo y sintiéndose el Capricornio que le hace falta su destino, su vida, su entrega, sus retos, su vida, ¿sí? Por lo tanto, el tema del Sol Invictus es el Sol que se entrega a la causa, a la forma, que voluntariamente se entrega a la crucifixión, que voluntariamente entierra el espíritu y deja que su sangre entre en el planeta Tierra para fertilizarlo. Es decir, es cuando nosotros tenemos una idea espiritual, trascendente e infinita, que la crucificamos en la forma, en la rutina, en el reto, en la dificultad, en la precariedad, para que el espíritu florezca en formas y que genere instituciones, creaciones, contenciones suficientemente buenas y sólidas e incluso altruistas, o incluso que generen y regeneren en la misma tierra. Entonces, la fiesta del Sol Invictus, la fiesta navideña, la fiesta de que llega el Salvador, de que nace el Salvador, realmente es la fiesta del espíritu que se entrega a la materia, que la fecunda desde el fondo de su ser, que le da a las formas, les da vida, les da nuevo inicio, espiritualidad activa. Tú mencionabas el tema de la máxima autoridad
y mira agarrando ese punto como en la astrología tomamos la autoridad uno como casa 10, otro como otro referente pasa a ser Capricornio o Saturno acerca de una autoridad, o por lo menos la primera autoridad que yo miro, que es el afuera, o la forma que tiene, hablando de forma, la forma que tiene mi papá, o la forma que mi mamá me da una autoridad y que me va guiando y me va mostrando de manera cruda, como que la vida es así, y escuchamos ese tipo de verdades, ese tipo de momentos saturninos y esas formas a través de esos verbos, ¿no? Como la mamá le da forma o el papá, esto es así, o la vida es así, o esto es crudo, o esto es de esta manera, o esto se hace de esta forma. El sol también hace una referencia a la energía paterna, a la energía de autoridad o a la energía, o hace un referente, no queriendo decir con esto que el sol sea eso, sino sí da un reflejo dentro de la astrología psicológica, nos da un reflejo de la energía de papá, que es el que fecunda, como tú lo dices, pero también está en el signo de Capricornio, también está con Saturno, y si a eso le sumamos el tránsito o si a eso le sumamos dónde está o por esta época, cuando empecemos con el solsticio, cuál es la finalidad que tiene Saturno saliendo de Pisces, entrando a Aries, pues nos va también diciendo que es como unos tiempos o unos momentos de máxima autoridad cerca de mi propio eje o de mi propia forma, cuál es la forma que yo tomé este año, cuál es la forma con la que cierro el 2025, cuál es el molde que he venido haciendo y yo siempre he visto estos solsticios, Juan, como que Saturno también tiene una gran influencia dentro de este paso del Sol en decir, observar o ver, típico de la energía solar, si esto es sostenible o si requiere otro tipo de molde, porque a veces no es que el frío, o como incluso nos lo han trillado en las canciones, el invierno llega aunque no quiera y viene el drama del frío y de eres crudo, insensible, o las palabras que podemos llegar a definir al otro a través de un contexto comunal, colectivo, de es que eres frío, eres insensible, ¿cómo me dices esto? ¿Cómo haces esto con mi vida? ¿O cómo haces esto en la relación? ¿O cómo haces esto de lo que sea? Pareja, hermanos, familia, jefes, lo que sea. Cómo cuando se cambia la forma hay una resistencia al nuevo molde. Entonces, ¿hasta dónde el molde que yo he venido creando 2025 me sirve o requiero otro molde o requiero de otros cimientos y viceversa? ¿Y hasta dónde requiero descongelar, típico del frío, mis propios moldes rocosos, que a lo mejor esos son los que están impidiendo que fluya? Yo creo que es un tiempo después de invernar, de darme cuenta qué hay dentro de mí, cómo está ese calor interno, porque afuera no va a estar, y el ejercicio de que requiero de algo afuera, porque mira cómo en el hemisferio sur están buscando la manera de retirarse, despojarse, de abrirse de algo para estar más airados, más distinto, el calor, y ahora aquí en el hemisferio norte buscamos una forma, buscamos algo que me ayude a proteger, es también como ir preparándonos para lo que va a ser la entrada del frío ahora en el herrero, ¿no? Uy, sí, estás mencionando algo de los moldes, de cómo nosotros tenemos dos principales moldes que son los luminares, el sol y la luna. Los luminares que son los que seguimos. Cuando también ese término de luminares, fíjate cómo se utiliza en la literatura, ¿no? Esto es un luminar, él es un luminar, es como si fuera un maestro o una persona que irradia. Pues estos luminares todos los tenemos en nuestra carta natal, se llaman el sol y la luna, son los luminares. No, los otros planetas son simplemente estrellas peregrinas y simplemente reflejan la luz del sol, pero lo que es el sol y la luna marcan la pauta en el planeta Tierra. La luna, por ser el primer astro más cercano, es el que canaliza toda la energía del universo y la hace llegar a la Tierra. Eh, es como una lupa, como esa lupa que hacíamos el ejercicio de quemar un papel y focalizar. La luna es eso, es la que focaliza el universo entero alrededor y es la que nos da el molde primordial, nos da el código genético, nos muestra los parámetros de los mandatos familiares, de lo que viene de los ancestros, de las historias, de lo que supuestamente sentimos que si lo actuamos nos hace bien y nos permite sobrevivir en este mundo caótico que nos rodea. Entonces esos moldes primigenios de la luna, donde está ubicada la luna en la carta natal, es algo que seguimos instintivamente y que ni siquiera lo pensamos, es algo nato. Y ahí es donde la energía solar necesita entrar en acción y decir un momentico, esto está muy bien, esto me ha traído
a la vida, esto me ha preservado la existencia a nivel familiar, social y comunitario, pero necesita tener siempre una renovación, un cambio, y esa es la energía solar con el solsticio, que entra en un momento de eclosión y de gran crisis, es donde está al máximo de elongación, donde llega al máximo al norte o al sur, dependiendo del solsticio, si es el de verano o el de invierno, en donde al llegar al máximo, dice, observo lo que me ha traído hasta aquí y lo veo claramente, pero esto ya necesita un cambio de dirección. Es donde la analema que se forma en el Sol llega a su punto máximo y empieza a retornar. Es donde la capacidad del otro luminar dice, hasta aquí está muy bien, esto nos ha traído a la vida, pero necesitamos hacer un viraje. Y ahí es donde tú también estás mencionando algo precioso que está sucediendo en este solsticio, y es que el regente del solsticio, que es Saturno, está en disolución total en Piscis, está despojándose de una cantidad de moldes y de formas que ya fueron más que suficientes y que tienen ya una fecha de caducidad totalmente, que está diciendo, esto está rancio, esto ya necesita ser renovado, ¿sí? Y aquellas cosas que te dieron tanta contención como simbólicamente del luminar de la luna, que te dieron tanta nutricio y contención, necesitan ser regeneradas. El viejo rey debe morir para que nazca el nuevo rey. Y este es precisamente el tema fundamental de los Capricornio, y todos tenemos a Capricornio en una parte del horóscopo, que es la conexión padre-hijo, que es la conexión Cenex joven, Cenex puer, que es en donde el puer eterno se queja constante y contundentemente del ogro paterno o de la inasistencia paterna o de lo que sea paterno, y se queja, y solamente hasta que el viejo Cenex cede el paso al nuevo puer y se convierten y hacen un intercambio, es que el puer, el joven, integra totalmente de que eso que está afuera no es un ogro, no es algo a combatir, no es algo innecesario, sino que es mío y hace parte de mi estructura. Y es lo que me va a permitir construir. Por eso el tema fundamental de los Capricornio radica en el molde paterno, en el molde de las figuras de autoridad. Y por eso se puede quedar en la desobediencia total o en la obediencia contundente. Y estar ahí en la ambivalencia, porque en ellos está, en Capricornio está la capacidad de hacer esa analema entre la juventud eterna, y por eso detrás de un viejo Capricornio está esa mirada efervescente del adolescente, y detrás de ese niño y adolescente está esa mirada del Cenex, del viejito que desde primera instancia, desde que nació, es más viejito que cualquier otro, y están siempre en esa analema entre lo viejo y lo nuevo. Que la una, exacto, la una es más corta que la otra y mira en el tema de lo que tú mencionas, es la máxima autoridad que nosotros podemos encontrar en la carta. Tomando la referencia del solsticio de Saturno, de ese punto es la máxima autoridad. Entonces, estudiando el solsticio de manera psicológica, ¿cómo están los temas de mi autoridad? Empezando por la paterna, empezando por la materna, porque aquí hablamos de los dos ejes. Digamos que nos estamos yendo como mucho al solsticio de invierno, pero también mientras eso pasa aquí, en el otro lado están en la parte del verano. Entonces, en estos dos ejes complementarios empezamos a mirar autoridad de mamá y de papá. Hasta dónde esos moldes ya están creados y yo aprendí con ese reflejo a desarrollar mis propios moldes de autoridad. Hasta dónde me quedo todavía en el molde de afuera, que evidentemente tiene que haberlo, por eso es un molde, para poder copiar ese molde, que me sirva como base mínima. Por eso nuestro primer superhéroe, pues es lo que yo veo. Antes de ver a Superman, a Batman, antes de ver a la Mujer Maravilla, la primer superhéroe que veo es mi mamá, es mi papá. Y es inevitable a través del ejemplo de la cotidianidad que mi psique no calque ese molde, incluso pueda utilizar palabras como ella, incluso pueda utilizar acentos y figuras o hasta caminar, y la necesidad cuando estamos en ese proceso de vestirme o de ser grande para copiar ese molde y por lo menos irle dando idea a mi psique de que ya soy grande, que soy adulto y que estoy abandonando esa parte. Es tan necesario ese proceso que por eso es lo frío.
Y todos estamos en este momento viendo un molde de hasta dónde debo cambiar, si estamos paternando, si estamos en este momento en algo de crianza, hasta dónde el molde que venía utilizando me sirve para, o hasta dónde debo transformar ese molde, que bien puede ser en la crianza, bien puede ser con la pareja. Venimos en una dinámica y este molde nos sirvió en el 2025. Este molde estuvo bien, pero ya no, ya está caduco. Y no es porque esté malo o porque no haya servido, no, sí sirvió, de hecho, pues nos trajo hasta acá. O sea, sí sirvió ese molde, o sea, démosle la legitimidad de que sí, legitimemos esto que sí fue bueno. Pero ahora, para lo que sea sostenible en el tiempo, que es como la idea que uno dice, pero ¿por qué si está funcionando bien? ¿Por qué hay que cambiarlo? Que ahí viene la parte terca del solsticio de invierno en Capricornio de decir, pero si está bien, ¿por qué? Porque ya no es sostenible más adelante. O sea, la mesa está buena, pero si no hacemos este cambio, si no hacemos esta reparación, no va a aguantar el verano, no va a aguantar la primavera, el otoño que están por venir, como las otras estaciones de. También es como un momento de mirar límites, ¿no? Porque cuando el sol llega a Capricornio, límites en relación o versus las metas, y es como una fecha de metas. Mira cómo cierra el 2025 o cierra un año, cualquier año que sea, y al mismo tiempo el solsticio está abriendo, en este caso, el nuevo año, desde el punto de vista gregoriano, que ahí va, 31 de diciembre y qué pasa el 1 de enero. En esa línea de tiempo o ese sol lo que está haciendo ahí también es marcando la pauta de la próxima meta, que si no hay un molde o si no hay una estructura o unas raíces, pues por eso empezamos el año así. Debe haber por lo menos un molde, bueno, malo, a medio hacer, imperfecto, como quiera que sea, pero debo tener un punto de partida o debo tener mínimamente un algo, como un mapa, una maqueta, que es esto cuando se construye, porque como el arquitecto hace para llevar su idea, tiene que plasmar primero esa idea en esa maqueta para poderle dar forma a dónde va a entrar y cómo va a ser y qué es lo que tiene más valor o no. Mira una maqueta cómo sirve para analizar incluso la puesta en el sol. Y literal, me voy muy a la parte de arquitecto, cuando te están mostrando esa maqueta, el sol entra por aquí, entonces recibe el rayo de acá y esto está mejor y aquí recibe el de la tarde. Hasta en la parte arquitectónica se tiene en cuenta por dónde sale el sol, cuál es el tránsito del sol y qué tiene más valor. No, esto tiene más valor porque es el que recibe el sol de la mañana. En cambio, este ya está más en lo oculto, en lo frío. Entonces, desde ahí a mí me parece súper interesante hacer este proceso que va concatenado con los deseos, con las metas, con las uvas, con lo que voy a hacer, con hacia dónde voy, sol en Capricornio, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser eso que yo voy a estar trabajando o persiguiendo para cerrar el otro ciclo. Lo cierto es que con el tema de ahora Saturno como está y todo lo que hemos venido hablando en los últimos cierres, hay que hacer una gran reevaluación de nuestra vida, de nuestra autoridad, de nuestros límites y sobre todo del piso, de la estructura, de dónde estoy parado, como que dónde estoy cimentado. Y claramente hay que hacer como algunos cambios, ¿no, Juan? Sobre todo por los tránsitos que va a estar haciendo el solsticio. Pide como otra camisa, pide como un molde y además un molde que no sea incluso cómodo. Puede llegar a ser, por el contrario, retador, quizás. Tiene que ser retadores más. Sí. Es que, mira, imaginémonos en la mitología judeocristiana que Judas no haya entregado a Cristo. O sea, se hubiera perdido la oportunidad de hacer todo el proceso del cristianismo, que es la entrega voluntaria, es una entrega voluntaria de Jesús a la cruz, ¿sí? Esa entrega voluntaria es la que todos necesitamos hacer con nuestro destino y con nuestra propia vida, con la disponibilidad y la disposición a decir, me entrego a los sacrificios y a las dificultades. ¿Tú te imaginas, Javier, nosotros que somos padres, decir, nació tu hijo y ahora tendrás que velar por todo el proceso y uno, ay, no, qué pereza, que me va a sacrificar por eso, que me va a crucificar por ese? No, es todo lo contrario. Uno dice, qué belleza, mi hijo, mi familia, mi entorno, qué hermosa oportunidad la que tengo de empezar a gestar lo que vine a realizar en este mundo y me entrego voluntariamente a los esfuerzos, a las trasnochadas, al trabajo que debo realizar para tener una prosperidad para mi familia, a, a, a la percepción y a la presencia que hago en familia y en el núcleo, ¿sí? Pero fíjate lo opuesto, ¿no?
Cuando la vida me propone hacer algo, digo, ay, no, qué pereza, yo, ¿qué me voy a sacrificar por eso? ¿Yo para qué voy a hacer aquello otro? Deje así, deje que esas oportunidades sigan pasando, yo no me voy a integrar con ello, ¿sí? Eh, Eso es lo opuesto de lo Capricornio y eso es quedarnos en un mundo del puer a eternos, del eterno niño que no asume la responsabilidad del aprender a responder con los procesos de vida. Eh, entonces, tú mencionabas precisamente que, bueno, están estos moldes, papá y mamá, eh, pero seguir esos moldes también es ver que la disponibilidad que tuvieron y la entrega que tuvieron para la vida, que por amor muchas veces me la niegan. Es Mm. decir, no sufras, papito, no hagas esto, yo te lo hago, yo corro para que no tengas esas necesidades, yo te voy a mantener aquí la ropita planchada y la comidita siempre lista y el mercado y la alacena siempre llena para ti, ¿sí? Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es evitando la disponibilidad del individuo a entregarse a su propio camino, con sus propios retos. Esto, para mí, el solsticio lo que muestra es este camino del sol primero en Sagitario, en donde me inspiro de una cantidad de ideas, es como la visita del coach, de posibilidades, de sí, el otro año vamos a hacer esto, aquello, y entonces vámonos a comprar todos los regalos de Navidad y gastémonos todo, escupo la tarjeta de crédito, y es como toda la expansión llenando el corazón de posibilidades infinitas, del fuego, el fuego que no tiene límites, que es expansivo, ¿sí? Y que yo digo, lo puedo todo, ¿sí? Para que después de ese lo puedo todo, pasar a la zona de Capricornio con el solsticio y decir, muy bien, claro que sí lo podemos, pero entonces, ¿dónde está este cronograma? ¿Dónde está el método? ¿Dónde está la estrategia? ¿Cómo nos vamos a enterrar voluntariamente en la vida que ya va a arrancar en el 2026? Porque el solsticio se da exactamente 10 días antes del inicio del nuevo año. Es algo así como cómo me entierro, cómo me sacrifico y me doy al proceso que ya viene. Y el proceso que ya viene, estamos acostumbrados a creer que todo tiene que ser color de rosa, todo, pero no hay nada más bonito que cuando sacamos algo adelante con un esfuerzo de vida, con una compenetración con el proyecto. Cuando yo digo, bueno, vuelvo a poner el tema de los hijos, ¿no? Después de pasar la primera neumonía con el bebé o la primera tos o la primera diarrea, en donde estuvimos 8, 15 días pendientes, atentos de darle el suerito, de medir la temperatura, de no sé qué, y cuando de repente ese bebé saca una sonrisota y uno dice, caramba, o sea, se generó un vínculo que trasciende el tiempo, que trasciende la persona, que trasciende cualquier sensación de amor que hayamos Ah, sentido por cualquier cosa o persona o mascota o lo que sea, ¿sí? Ahí en ese instante. Y eso es lo que pide precisamente Capricornio, cuando tú te entierras con un proceso, con un proyecto. Yo digo, quiero ser psicólogo y me entierro en hacer 4 años de carrera, 2 años de especialización, la psicología clínica y hágale y hágale. Y cuando me entierro y cuando de repente a los 10 años o 15 años sale el fruto de ver de pronto a tus consultantes cambiando, haciendo procesos de transformación, o tú dices, generas ese vínculo. Bueno, lo puse con la psicología, pero igual con la astrología o con cualquier cosa que necesita una entrega. Pero estamos acostumbrados a, y sobre todo en estos momentos, de que no, es que yo ya quiero hacer un cursito de esos de 3 días. Javier, es que yo me voy a meter allá a tu escuela y en 3 días voy a aprender astrología y ya, esto es así, o sea, como cuando le decían, maestro, se acabó el vino, traigan agua y chasquean los dedos y ya se volvió vino, ¿sí? Esto no, esto necesita con Capricornios de una entrega y una disposición. Me crucifico, me entrego al proceso, cargo mi cruz y una vez la cargo, tiene frutos en la tierra. Nace una nueva semilla y un nuevo proyecto de vida. Esto es algo que nosotros necesitamos entender con un solsticio y la entrada del sol en Capricornio para no estar en una constante crítica y en una constante queja con todas las situaciones que aparentemente son los retos que van a permitir hacer brillar el sol en tu corazón y que cada vez que rechazas cada uno de los retos o cada una de las dificultades, lo único que estás haciendo
es procrastinándote, dejándote para otro día, como el eterno puer niño que simplemente dice, mañana lo hago, porque el presente solo es un experimento, pero cuando sea grande, allá sí lo lograré. Y como que me procrastino y me procrastino. O sea, qué importante ahora que Saturno entra en Aries con Neptuno, comprometernos con nuestra sustancia psíquica, comprometernos con la entrega del proyecto individual, del proyecto de individuación, es decir, aquí y ahora, ya no hay mañana. Esto es aquí donde yo me debo entregar en alma, corazón y vida, a generarme, a mostrar Mm. lo que soy. Es salir de la parte donde tú decías de Sagitario y de todo este tema también que rige mucho el exceso. Por eso es quizás también el solsticio que viene a hacer el efecto embudo y a cerrar un poco, a decir no a una cantidad del exceso que puede generar el exceso de comida. Y mira cómo se ve de manera colectiva, porque es donde más te invitan, es donde más venga, coma esto, venga, coma lo otro, mira, aquí hay esto, lleves esto para la casa y no, venga, Crecimiento. echen un plato y lleve además. Y es como todo el exceso en todo sentido. Es como pues es la energía sagitariana, expansiva, el sol, disfrutar, la alegría, exceso de compras, exceso de todo este movimiento que da. Y luego venimos a todo esto que tú defines, me llama la atención a lo último. Mira cómo en Capricornio o en la casa 10 vemos los procesos del alquimista de la fermentación o de lo que tú decías de tener esa paciencia. Por eso no es que Capricornio sea impaciente, por el contrario. Capricornio sabe que todas las cosas tienen un tiempo. Capricornio o este solsticio Saturno es el que nos enseña que para poder lograr esa parte rica que tú mencionabas, para poder encontrar ese resultado o el éxito de la meta, obligatoriamente debemos pasar por un proceso de fermentación. Y la fermentación requiere sí o sí de tiempo. Obligatoriamente no sé, porque si estás ahí moviendo y moviendo y mezclando, pues entonces no dejas que ese tiempo, que esa quietud, pero es una quietud activa, es una quietud con disciplina, con constancia, es una quietud que nos permite paso a paso, de manera lenta, ir generando esa fermentación para que se dé el elixir de lo que se va a tomar, ya hablándose de un vino, hablándose de una relación, hablándose incluso una carrera o lo que tú mencionabas, un emprendimiento, lo que sea, requiere como de esas pequeñas dosis que nosotros vamos a hacer. Hay una palabra con el solsticio, Juan, con Capricornio, con Saturno, que es la crueldad, porque es también hacer referencia a lo cruel. De hecho, para no ir tan lejos, es una de las características muy de la espuma o de manera muy superficial de tildar la zona Capricornio. O si tienes la luna en Capricornio, o si tienes el sol en Capricornio, o si tienes a Venus en Capricornio, es como la crueldad. Uy, cruel, no hay sentimientos, o sea que es desde ese punto de frío, oscuro, una mujer con la luna en Capricornio, uy, qué miedo, no siente. O todos estos temas de hacer como alusión al frío, al invierno, traído o trayendo todo esto como hacia al constante hábito de vivir, de tener. Esa parte cruel que nos muestra Saturno es quizás lo que permite comprender cuál es el piso que pisamos, qué es lo que hay, dónde estamos. Es también como la estación, llamémosle así, la estación fría. Ese frío hace alusión a, dése cuenta que la biología nos invita a desarrollar unos métodos, sí o sí, por encima de que no queramos una estructura para poder sostener lo que llamamos vida, para poder sostener el resto. Es esa crueldad donde nosotros vemos que no todo es rosa, o lo que tú decías, no todo debe ser así, sino requiere de unas limitantes. Por eso también es típico que se den límites o que se den finales en esta época. ¿Qué ocurre a nivel colectivo en esta época? Los finales. Te gradúas, recibes la condecoración, empiezan los grados, las primeras comuniones, empieza todo en diciembre para estas fechas y es como tener el resultado o recibir un algo físico tangible que, aunque no me define, sí hace parte del principio de lo que yo voy a empezar a hacer. Recibes un cartón, recibes un diploma, recibes un tema que es como muy capricorniano, el pergamino. O también podemos llegar a recibir algo que le dé vida o le dé ID, le dé algo a mi sentido y a lo que significo en el mundo,
como un punto de referencia de lo que se empieza a construir. ¿A qué voy con esto? Que es una etapa también de mirar qué sigue y qué no. O sea, qué va en mi vida y qué no va en mi vida, qué sí pasa y qué debo calcinar o qué debo quemar, porque con el frío quemamos también. ¿Qué es lo que debo quemar de manera cruel, de manera fría, de manera de hielo? Muchas veces sin explicación, sino cuál es ese análisis que debo seguir o esa limpia. Por eso también es típico de que hagamos limpias, o el sentido de la limpia, o el sentido de barrer, el sentido de sacar cosas, y casi siempre el sentido de sacar cosas de la casa muy capricornianas. ¿Qué es lo viejo? Saquemos esto viejo, que esto ya no sirve. Esto ya no le sirve tal cosa. Mire, esto está dañado, esto ya, ¿para qué? Botemos esto. Todos lo hacemos a final de año. Es como estar haciendo esa depuración, esa purga que es cruel también, pero entendiendo la crueldad de lo fijo, de lo estático. Siempre invito a que estos procesos de Capricornio, Saturno ahora que está próximo a entrar en Aries, que va a ser muy severo desde el punto de vista de cada uno de nosotros en la línea que estemos de manera individual, es como también mirar ese punto, Juan, cuando nosotros empezamos a generar el tema de límites, hasta dónde yo mismo conozco mis propios límites y hasta dónde tengo la capacidad de limitar al otro. Es como hasta dónde genero mi propia estructura, porque si eso no está claro en mí, lo que hemos dicho muchas veces, ¿qué pasa con este solsticio o con Saturno? Es percibir que el mundo es cruel. Entonces esa crueldad es, o Saturno, este solsticio de invierno nos invita a decirnos esas verdades crudas, que son frías, pero es lo que permite comprender y que sea viable, porque si no me quedo en que el otro es el frío o el otro es el cruel. Todo lo que no tenga forma no va a poder cimentarse en algo. No seas cruel, no seas tan cruel. Claro, qué belleza esto que estás mencionando, Javier. La crueldad de rasgar el velo, de ver lo que hay, no de quedarnos con la mermelada y con la nebulosa de un sueño imposible, sino de empezarlo a hacer realidad. Mira la crueldad que hay detrás de recibir un título de grado. Después de estar 4 años soñando lo que podría llegar a ser como ingeniero de sistemas, y así, y soñándolo, y cada vez que me metía a una clase, y cada vez que hacía una programación y que escribía código, lo único que pensaba era en que iba a ser ese gran ingeniero que iba a aportar socialmente para salir a un mundo en donde ya la inteligencia artificial hace todo lo que hacía el ingeniero, por ejemplo, ¿sí? O a encontrarme con unos jefes de esos que medio tienen un título, les hacen un ascenso y hacen con el pobre empleado lo que se les da la gana, ¿sí? Deshumanizando totalmente, o encontrarme que los salarios no son, es decir, la crueldad de la realidad, que, que después de 4 o 5 años de carrera y de especialización, lo único que estaba yo era metido en un sueño, en una magia, que gracias a que existía esa magia, me di la oportunidad de terminar la carrera, porque si no, sin la magia hubiera renunciado al primer semestre, ¿sí? Eh, es decir, la magia es fundamental y esencial, es lo que nos conecta con la vida. Ese enamoramiento por un proyecto, por un proceso de vida, por una persona, por algo que nos envuelve y nos narcotiza en pro del proyecto. Pero que cuando llega Saturno y llega con su título, y además con el galardón. Y después del galardón, ¿qué? O sea, todo lo que peleé por el Oscar, todo lo que peleé por el Grammy, y llegó, sí, o sea, es la crueldad del proceso, cuando ya se rasga el velo, cuando no queda de otra que aterrizar la magia. Y aterrizar a tierra profundamente, nos llena de dudas, de inseguridades, de pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué pasa con esto? Esa, ese rasgo, rasgar la inocencia y entrar en el mundo del Cenex, entrar en el mundo de la cruda realidad, pero contundente y constructiva, que es la que va a generar huella. Por eso,
El arquetipo más dual de todos, incluso más que el mismo Hermes, es Saturno, porque Saturno es cruel, pero también me entrega la individualidad. Es doloroso y complejo, pero también me encuentro la riqueza y las posibilidades. Es donde puedo salir del mundo infantil de estar subordinado a otros para empezar a ser dueño de mi proceso. Por eso está también representado en el dios Jano, January, que es enero, que estaba representado en la antigua Roma por la moneda de dos caras, por el dios de dos caras que está mirando el pasado y el futuro. Y por eso detrás de la energía de Cronos está en la mitología la castración de su padre Urano y el inicio, la crueldad de castrar a su padre y la paranoia de sentir que eso mismo le puede pasar y el derrocamiento posterior por su hijo Júpiter, ¿sí? Pero es este eterno ciclo, estas dos caras constantes, que en la crueldad también existe el florecimiento y la recreación de la propia vida. ¿No? No es cualquier cosa la crueldad y por eso, fíjate lo complejo que es que cuando estamos metidos en temas espirituales, trascendentes y esotéricos, entonces somos totalmente neptunianos, soñadores, mágicos, y no somos capaces de decir un no. Y no somos capaces de ser crueles, por, ay, pero yo cómo le voy a decir no a mi pareja en esto, pero yo cómo le voy a decir no a mis empleados que me piden todo el tiempo permisos para, pero yo cómo voy a ser así de cruel. Sí. Y llega el Capricornio, como tú lo mencionas, con esa luna, con ese sol, con esa Venus, y dice, ¿cómo que no le vamos a decir no? Claro, mire cómo le digo no. Sí. Y esto ya, por supuesto, también es un extremo, pero lo que quiero mostrar con esto es la integración de esta energía. Cómo es de importante que si nosotros no integramos esta energía capricorniana en nuestra vida, o esta cierta crueldad en nuestro ser, y sobre todo los que estamos más en esta jungla esotérica, que queremos siempre ser tan amorosos y tan entregados y tan altruistas. O sea, cómo es de importante poner estos límites claros y contundentes, creativos y generadores de futuro. Cada no que tú no dices, te lo estás diciendo internamente, porque el no y los límites que no pones afuera, pues tú terminas cruelmente haciendo una crueldad contigo, ¿sí? Que es peor, incluso aún porque después no tienes que ofrecer. Es peor en esa parte, por eso otra forma de ver este solsticio es que nosotros podamos ubicar en nuestra carta dónde tenemos esa parte, dónde está pasando ese solsticio, dónde estamos siendo llamados a desarrollar esa energía saturnina o esa energía capricorniana que es la que en el tiempo va a dar recompensa. Por eso en la carta natal, cuando nosotros analizamos dónde está Saturno y dónde está la relación que podemos hacer entre tres puntos importantes. La casa 10, que es el hogar del solsticio, Capricornio como signo, como punto de referencia o como disfraz capricorniano, y Saturno, que es el eje que va a manejar estas líneas. En esa zona es tan importante nosotros aprender a desarrollar nuestra propia verdad y los propios límites del molde para saber cuando viva una situación hasta dónde voy, hasta dónde no. Por eso cuando esto se ha hecho o esto se desarrolla, casi siempre suena trayendo y jalando, sigo jalando esa parte de crueldad. Puede llegarse incluso, aunque no se haga de esa manera ni se haga con esa intención, puede llegar a sonar como ofensa, puede llegar a sonar como malo, puede llegar a sonar a regaño. Es típico cuando tú activas la zona Saturno, cuando tú activas la zona Capricornio y dejas algo en claro y pones un límite claro, la otra persona, si no ha trabajado esa estructura y si no tiene esos moldes de autoridad o si no ha desarrollado esa propia adultez en sí, tenga la edad que tenga, lo va a escuchar como, uy, me regañaste. Y tú dices, no, yo no te regañé, Javier, o sea, te estoy diciendo algo que es lineal, es punto, es crudo, o sea, es así es. Me sentí regañado por ti, Juan, me regañaste, me insultaste, cómo me ofendiste. Y puedo salir a decirle al mundo, uy, cómo me ofendió, es que vieras cómo me dijo, ¿y qué te dijo acaso? No, pues me dijo que no, que eso no se podía hacer.
Ah, pues sí, te lo puso de presente, pues que no, si no se puede hacer, pues claramente, pues no. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo recibir el no? El no cuesta trabajo recibirlo también es coherente y esto está en sincronía con los nos que yo me he venido diciendo a mí mismo o los moldes que yo he venido generando dentro de mí, ¿sí? O viceversa, porque también puede ser lo que decíamos, cuando no se sabe decir no. Cuando no sé decir no, entonces también ese solsticio de hay momentos donde se requiere ser esa parte fría de decir, aquí no, o sea, no pasas o no entras o esto es mío o esta parte esto es frío, esto está acá, esto está resguardado. O esa parte saturnina donde también habla de privacidad o de algo, una alerta. Por eso casi estas insignias o estos arquetipos hacen referencia a donde se debe tener un molde o un número o algo para que puedas pasar de un lugar a otro. Llámese visado, llámese fronterizo, llámese migración, llámese un documento de identidad que te permita o que puedas hacerlo en. Eso en el mundo de afuera, ¿no? En el mundo de los límites o en el mundo de... A mí me parece que es un lugar maravilloso por esta época, Juan, de poder aterrizar y traer todo esto y sacar una lista de decir cómo me he venido armando, cómo ha sido mi maqueta, cómo he venido, cuáles son los moldes. Revisar esa parte de moldes es la etapa fría porque si lo vemos también en los antepasados, a eso se dedicaban. Cuando invernaban, no era solamente no salir, sino también era hacer un trabajo interno mientras estaban en esa invernación. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué cantidad de granos hay? ¿Qué cantidad de cosas podemos? ¿Hasta dónde podemos sostener con esto? Y cómo prepararnos mejor, cómo desarrollar unas habilidades que nos permitan el próximo invierno hacerlo de manera distinta o preservar mejor la existencia. Entonces creo que ahí también es lo que tú mencionabas de las estructuras o de las escuelas o de lo que podemos hacer con nuestra vida, ¿no? Hay una palabra que no hemos metido dentro del solsticio y es clave, soledad. Porque cuando hablamos de Saturno, del solsticio de invierno, pues habla de soledad, o el que se aísla, o el ermitaño. Ah, Capricornio, le gusta estar solo. Ay, prefiere estar solo, o tal cosa de solo. También ese tema de soledad. Y esa soledad de manera psicológica la aterrizamos, Juan, que hay procesos donde no cabe nadie más sino solamente yo. O sea, hay procesos dentro de la individuación o dentro de lo que tú mencionabas, de sacar todo ese maestro o de aceptar esa maestría donde no cabe otra persona que no sea yo. O sea, son procesos individuales, son temas donde solamente lo puedo hacer yo. Es como ese sol en la cúspide o ese sol en Capricornio, solsticio de invierno, que puede estar acompañado todo el año. Pero hay una parte donde es suya, o sea, hay una parte donde estás tú. Y no es para sentirse solo, sino es qué tan cómodo me siento conmigo mismo para poder hacer ese tema de hacerlo solo o entrar solo o llegar a ese punto solo, porque si es frío y estamos asociando el solsticio de invierno con algo de que es cruel y de que quema el frío, de que me tapo, me cubro, me resguardo para buscar qué, mi calor interno, mi sol, mi alma. Hay un lugar donde no puedo ir con el otro, donde obligatoriamente debo aislarme, debo estar en soledad para poder llegar a esa introspección y entender y conectarme con ese calor que está solamente distinto al calor que me puede emanar el otro, sino que hay una parte que me tapo tanto y me cubro tanto que me aíslo a la final del otro, pero para encontrar un sentido de acompañamiento a mi propia soledad que a la final tiene su propio lenguaje donde solamente me sirve a mí, ni siquiera sirve que se la cuente al otro. Es como ese, por eso es el ermitaño está en ese proceso o jalándolo, ese frío, esa montaña y esa luz que hace referencia a que hay procesos de la vida y a veces también eso siento, Juan, que está como muy, claro, venimos de una energía muy pisciana, muy colectiva, muy el todos, el cardumen, pero esto también requiere, hay momentos donde necesitamos ser muy capricornianos. Hay momentos donde a veces es tanto ruido y tanto de afuera donde se requiere aislarme para encontrar esa luz o esa verdad que llevo buscando durante tanto tiempo afuera y explicaciones afuera. No todo es la explicación afuera, sino es la capacidad de decirme a mí mismo una verdad en silencio y decir, sí, o sea, yo vengo haciendo esto. O sí, esto es para mí, es como una reflexión en medio de aislarme para hacer eso, ¿no? Muy meditativo también, por eso casi siempre las cabras las asocian en películas, en todo como la meditación, incluso en Utopía o en estas películas
de muñecos animados y demás, colocan siempre como a las cabras que son las que están meditando, que están en este sentido de la montaña, de aislarme para encontrar ese calor. Creería, como alguna vez dijiste, que todo lo contrario que se puede decir de lo frío en cuestión de sentimientos que puede tener Capricornio, es cómo se espejea y cómo logra ver a través del calor de la luna, que es el opuesto complementario en Cáncer, y a través de eso se apalanca para ir dentro y conectar con esa esencia o con esa parte tan espiritual, porque a la final Capricornio también tiene un punto, o el solsticio de invierno nos lleva a un punto del el espíritu, o lo que tú decías, el espíritu de estos tiempos, ¿no? O el nacimiento, la relación del nacimiento como estrella de algo divino, pero donde la invitación es verlo hacia adentro. Claro, es muy bonito por tradiciones y todo lo que se ve afuera, pero no tiene sentido si yo no logro conectar con algo interno eso. Qué bonito estos ejemplos que estás mencionando. Coger de lo que acabas de decir varias cosas. Uno es, fíjate cómo la sustancia del no, cómo es deformativa. Es muy formativa porque fíjate que el mismo clima dice, no hay calor, hay frío. No, y en el hemisferio sur no hay frío, hay calor. ¿Sí? Entonces, un no, ¿qué es lo que hace? Que inmediatamente empecemos a pegarnos con esa pared del no y a virar. Entonces es como el río que se va moviendo, que no se puede mover nunca en línea recta, sino que siempre tiene que volverse sinuoso. Los no nos permiten la sinuosidad de la vida, el caduceo de Hermes, la pitón, la serpiente, que permite que se mueva no en línea recta, sino en sinuosidad, que es apenas reconozco un no, volteo y empiezo a recuperar vida y creatividad para ver entonces cómo sí, ya que tengo acá un no, ¿sí? Eso en una primera instancia cuando hablabas del no, yo creo que no hay nada más productivo para el ser humano que la mirada apreciativa y despreciativa. Cada vez que tú recibes un aprecio de algo y te sientes que se está insuflando el ego, dices, ah, es por acá, vámonos, vamos, vamos. Pero nada más interesante que un no. ¿Sí? Porque entonces ahí es donde decimos, ¿cómo que no? O sea, y entonces entra toda la creatividad humana y toda la perspicacia y empezamos a ver de qué es que estamos hechos para empezar a hacer este proceso de la sinuosidad tan importante y tan necesario para la evolución. De lo contrario, estaríamos estancados. Eso con respecto al no. Lo que dijiste de la soledad me ha encantado con respecto al frío y al invierno, ¿no? Fíjate cómo los dos extremos nos hacen estar muy solos, porque en un extremo calor uno no quiere que ni lo abracen, Ah, Javier, uno sí. dice, no, pero qué calor. ¿Sí? Y en el extremo frío necesito cubrirme de tantas piezas, que la ropa interior térmica, que encima la no sé qué, que la chamarra, que bueno, que la campera, que tararán, hasta que está uno todo gordo de toda la ropa que tiene y solo internamente. Sí, es bien interesante esto, que los solsticios están marcando siempre un encuentro contigo mismo. Fíjate lo curioso, ¿no? Uno diría, si tú naces a medianoche, que es un sol de medianoche, un sol de casa 4 o un sol de mediodía, estamos hablando de Cáncer o Capricornio, tú dirías, no, pues vas a estar rodeado de toda tu familia y es exactamente lo contrario. Un sol de medianoche es padre ausente, familia que no está presente. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Te está diciendo, ¿cómo creas tu estructura hogareña? Un sol en casa 4 está hecho y diseñado para crear un nuevo hogar, para redefinir lo que se cree del hogar y de la familia. Lo mismo prácticamente del medio cielo, de casa 10. ¿Sí? Y qué error tan profundo cuando nacemos con un sol de medio cielo o de casa 4, eh, convertirnos en unas familias de esas piña, de esas que todos no se sabe ni quién es quién y todos están encima de todos. Y, o sea, qué horror. Sí. Eh, bueno, esto con respecto a la soledad, eh, que es tan importante para repercutir el sol. Y por último, otra cosa que estabas mencionando, de cómo el solsticio lo que te está es invitando y procurando
a que encuentres la luz en la materia, ¿sí? Por eso Oh, es el espíritu que se entierra, ¿sí? Y fíjate que simbólicamente tenemos unos rituales en diciembre preciosos con la iluminación nocturna, ¿sí? O sea, ¿de qué nos sirve eh, hacer el símbolo del árbol en nuestra casa, ¿no? Entonces, hacemos un árbol. ¿Qué es el árbol? Pues el árbol, cada una de las ramas está representando una de las expresiones de tu cuento, de tu vida, de tu familia, bueno, todo esto. Y le ponemos bolitas y le ponemos adornos, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos adornar la estructura que hemos creado durante este año? ¿Cómo la podemos ver desde un modo más amoroso, más mágico incluso, más gozoso? Y después, ¿cómo le ponemos iluminación, no? ¿Cómo podemos iluminar los hechos, lo que hemos realizado? ¿Cómo le podemos dar una trascendencia? ¿Cómo le podemos dar fuego? ¿Cómo le podemos dar vida a las cosas que hemos venido realizando? O sea, esos son los frutos del árbol. Fíjate, estamos llenos de una serie de símbolos que simplemente los hacemos por moda o porque toca o porque es así, porque así lo hizo mi papá, mi mamá, los ancestros. ¿Y cómo no podemos más bien en este solsticio empezar a hacer de cada uno de estos hechos un símbolo trascendente que refleje nuestra conexión espiritual? Mira, Javier, ser espiritual no es irnos allá al Himalaya a derretir nieve como milarepas ahí derritiendo la nieve desnudos en el Himalaya. Ser espiritual es en el aquí y en el ahora encontrarle sentido a algo que estamos haciendo en cotidiano. Eso es la verdadera alquimia. De la prima materia, del plomo pesado y denso, encontrarle la luz, encontrarle el oro que está implícito en cada una de las cosas. Esa es la transformación del plomo al oro. ¿De qué me sirve llenar ese árbol de regalos y gastarme todo el cupo de la tarjeta de crédito si ni siquiera sé la luz que representa cada uno de esos símbolos que estoy gestando en el exterior? ¿Sí? Y yo creo que más que nunca en esta Navidad con un Saturno-Neptuno está pidiendo que las cosas no las hagamos sin alma, Neptuno. Está pidiendo que todo lo que hagamos sea en conexión con algo profundo, trascendente e inefable. No es de hacer por hacer. complemento esta parte que dijiste y la palabra ahí clave con esto tan hermoso que dijiste, Juan, tiempo. Subir y bajar el volumen porque sirve para dos cosas. El frío, refrigerar los alimentos permite que sí, que se vaya en el tiempo y prolongar y que sea sostenible, comible, digerible, etcétera, en el tiempo. Pero también, ojo con los alimentos que tenemos ya hace mucho tiempo congelados. ¿Cuáles son los moldes y la estructura si lleva ahí? Porque es que una carne congelada 7 meses. O sea, ¿qué hace la diferencia? No es el congelador, es el tiempo, hasta dónde le subo el volumen, hasta dónde le bajo el volumen, porque sí, aquí lo hemos llevado todo hacia una parte que se toma como el molde y la importancia de fijar, de concretar, de generar, de analizar, de todo esto, pero también esto nos invita a que vamos a descongelar. Es una curva de 3 meses. El solsticio de invierno da un punto de 3 meses, donde vamos a ir, va cambiando el frío, como aquí en la Florida, aquí en Orlando, que empezó paulatinamente. Vamos a llegar a un punto máximo de frío, que será por allá en enero, para empezar febrero, y luego empezamos a bajar, se empieza a descongelar. ¿Qué tan importante tomar el solsticio de invierno como todas sus fases, Juan? La fase inicial, el tiempo inicial, medio más alto, pico más alto de, y cuando empiezo a descongelar. Porque también en este solsticio de invierno estamos siendo llamados de manera capricorniana, saturnina, cruel, a descongelar aquellas imágenes, a descongelar aquellos moldes. O sea, la galletita no la podemos congelar para el próximo año. Ya la paleta ya para el otro año ya no va a servir porque tanto frío quema los componentes que ya a la final incluso me haces daño lo que hay allí. Entonces, ¿cuáles son esos moldes que debo generar en el ahora que sean sostenibles para una nueva evolución, para un nuevo año? ¿Y cuáles son los moldes que necesito descongelar porque ya no son, ya no sirven,
ya están caducos, que quizás ahí está también la terquedad de Saturno, la terquedad de Capricornio, o el por qué, al ser un signo, en este caso cardinal, puede llegar a ser tan estructurado y tan fijo y tan convencional que quiere quedarse en el tiempo, perpetuarse en el tiempo, momificarse, porque son las momias, aquellos moldes de momia, pues sí es una momia, pero hace referencia a algo que ya pasó. Entonces también es el análisis de qué ya pasó en mi vida y de cuáles son esos moldes que debo descongelar, porque aunque los tenga petrificados, momificados, congelados, pues no soy museo. Entonces no puedo seguir haciéndole venia y no puedo seguir tomándole fotos a ese molde porque ya no está vivo, ya está quemado, ya se quemó, ya está frío y requiere de descongelarse esto. O sea, son los dos, pero que se dan en el mismo solsticio. Y la palabra que define ahí es el tiempo. ¿Qué es lo que el tiempo me dice hoy que ya no va y qué es lo que sí va? O sea, revisión de moldes, estructuras y los que ya tengo en nevera. ¿Cuáles son los que voy a meter al refrigerador? Pero también echarle gafa, porque si el refrigerador está lleno con los moldes y las galletas del 2020, de pandemia, si todavía tengo helados de pandemia del 2020, ¿cómo le hacemos ahí? Ay, Javier Aragón, tú que eres un Capricornio. Bueno, no, maravilloso encuentro, Javier, de estas madrugadas dominicales. Siempre encantado de compartir contigo, de tu escucha activa y tu realimentación constante. Y el equipo que hemos venido haciendo domingo a domingo realmente me parece muy constructivo. Es uno de los regalos que me trajo este árbol de Navidad, poder hacer contigo todas estas interacciones y lo ilumino. Y cuando estaba armando el árbol allá con Luisa Fernanda, ayudando a poner las figuritas y demás, pensaba también en que en nuestras interacciones, que fue uno de los grandes frutos de este año y que quiero seguir iluminando y nutriendo para años venideros con el nuevo solsticio. Gracias, querido Javier, por estos domingos. Ay, Juan, ya me descongela el corazón capricorniano frío. Qué bello, amigo, qué bellas palabras. Gracias, las recibo con mucha humildad y 100% recíproco. 100% armónico, lo vivo, lo respiro. Han sido domingos de mucha construcción personal, profesional. Qué delicia poder compartir contigo y hacer ese feedback y hacer esa alimentación. Y sí, lo hemos notado que resuena. Lo vimos en el simposio que tuvimos en Bogotá hace poco, que todavía quedan imágenes y todavía quedan recuerdos de las miradas apreciativas de la gente, de los abrazos, me conmovió mucho, mucho, mucho las lágrimas de muchas personas que nos estuvieron acompañando con sus fotos, con su recuerdo, y también ese sentido como creo que si lo hubiéramos hecho de 3 días, 4 días, hubiera sido igual de nutritivo y hubiera sido muy esperanzador, y creo que todos, me incluyo, quedamos con ganas de más. Fue muy rico y ha sido muy bonito todo esto que hemos venido trabajando y también para mí ha sido porque ya empezamos, esto fue desde el año pasado que empezamos con nuestros domingos madrugadores y cómo el mismo programa ha tomado su identidad, que ya no es Juan y ni Javier, sino ya es el mismo domingo que va teniendo un matiz y hablando de espíritus navideños, va agarrando su propio espíritu y ver que tiene un golpe y ver que tiene una sincronía con los demás en los mensajes cuando tú miras en YouTube las personas, ¿de qué es este domingo? ¿De qué se trata el domingo? Es como esperar el periódico, cuáles son las noticias, cuál es el noticiero astrológico que traen, de qué van a estar hablando este domingo para estar atentos ahí. Creo que ha sido muy nutritivo para todos y esto sí es muy colectivo, yo lo siento y es lo que he visto en resonancia. Y qué alegría, Juan, haber podido coincidir y que justamente ese sol en Capricornio hace tantos años, desde ese sentido, porque no sabía quién y no sabía cómo, pero sí estaba completamente consciente de que vibraba con ese tema, lo importante que es conseguir el feedback, lo importante que es tener esa otra parte que responda y resuene para poder crear un algo, punto A, punto B, y que se genere algo de crecimiento para todos. Y siempre con mucha humildad. Y también un gran abrazo capricorniano con el frío de solsticio a lo capricorniano y a lo sincero. Y creo que hemos hecho cosas maravillosas
este año y se ha visto en resonancia para todos de manera personal. Ha sido muy bello, muy lindo. Hoy Javier, en Colombia, hoy 7 de diciembre, se tiene una celebración muy especial. Prácticamente es como el inicio de los procesos navideños. Es donde muchas de las iluminaciones en las diferentes ciudades se encienden, donde se hace a nivel de las familias, se celebra la noche de las velitas, aquí se llama en Colombia, y es una forma también es un símbolo de iluminar la noche, de traer lo que se utiliza es que en balcones y afuera se encienden las velas como un símbolo de la visita de la Virgen o como un símbolo, si lo miramos desde nuestra perspectiva astrológica, es encender el fuego, es encender la luz en la noche oscura, en donde más se necesita. ¿Para qué vamos a encender la luz donde ya hay luz? No. O sea, por eso el solsticio es, el sol invictus no se celebra en el verano en el hemisferio norte, se celebra en el invierno. Es decir, es donde el sol empieza a ganar fuerza, no es donde ya tiene la fuerza. ¿Sí? Fíjate que es la esperanza, por eso la Navidad es una esperanza, no es la realidad, es la esperanza de las nuevas semillas, de lo viejo que está muriendo y de lo nuevo que está por nacer, y del esfuerzo que representa la entrega a lo nuevo, porque lo nuevo no solamente es que ya lo sembré y ya tengo los frutos allí. ¿Sí? Y por eso hoy celebrar este domingo contigo, Javier, es hermoso porque es celebrar el misterio de la Navidad. ¿Y qué es el misterio? El misterio no son hechos, no son regalos, no son árboles de Navidad, no son iluminaciones. Es el misterio, es lo místico, lo que hay detrás de cada uno de esos símbolos. Es la verdadera celebración. Es el sol interno, el sol invictus, que detrás de las formas está activo, está vivo, la luz. Es la fiesta de la luz. Hoy, 7 de diciembre, celebramos esta fiesta. Y qué rico iniciar el domingo celebrándola contigo en este live, Javier. Bellísimo, amigo, bellísimo. Gracias, gracias por este espacio y a todos también por estar con nosotros, porque son programas largos, Juan. Nuestros programas no son de 15 minutos, no son short de 5 o 10 minutos. Lo disfrutamos mucho y pues quedarse una persona una hora que a veces miro y comentando y diciendo aquí lo que están diciendo, hacen un dúo maravilloso, etcétera, los mensajes, pues es una hora escuchando un programa. También hay mucha atención, hay mucha energía de, creo que ha sido un año maravilloso. Que se repitan, que sigan estos domingos de más crecimiento para todos. Y nosotros finalmente solamente somos unos interlocutores, Javier, sí. Eh, Tu audiencia, la audiencia que también tengo acá por el canal, eh, todos hacemos un espíritu del tiempo. Y esta comunidad o esta comunicación que terminamos haciendo en distintos planos, pues lo que somos interlocutores. Esto se hace gracias a que ustedes están y a que nosotros tenemos la disposición, la disponibilidad, la entrega. El tema es levantarnos temprano, estar listos, atentos, preparar el tema con unos días de anticipación, hacer unas anotaciones y demás, pero solo en el momento que es donde están ustedes ahí en el live, es que se genera una conexión, Ah, ¿sí? Y empezamos a hablar, seguramente al final del programa siempre decimos, oye, y fíjate, ni había pensado en este tema y terminamos abordándolo, ¿no? Y, y es por eso, gracias a la comunidad activa, que la que permite que estos programas sean nutricios. Entonces, muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Es la pieza fundamental en todo este árbol de Navidad, nuestra comunidad. La sí, comunidad está activa, está viva, está creciente, es preciosa, es una mirada apreciativa hermosa. genial, genial, amigo, sí. Indiscutiblemente es un tema de mucha alimentación. Con sus gracias también por sus mensajes, por todos sus abrazos a los que están opinando ahí. Pues nos vemos el próximo domingo, Nos Juan. vemos, nos vemos Continuamos con con otro ese tema. solsticio a ver qué más trae la narrativa y los climas de astrología para traerlos más cercanos, para implementarlos en el cotidiano vivir. Un abrazo, Javier, y gracias a todos y que inicien la Navidad acá desde Colombia, que la iniciamos hoy, pues este mensaje de esperanza que vaya para todos nuestros corazones. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Chao, amigo. Gracias. Chao.